Bien, buenas tardes y muchas gracias por estar hoy aquí en Víctor Jara acompañándonos. Yo soy Cristo Casas, como bien ha comunicado el presentador, y vengo desde Barcelona, o sea que muchísimas gracias a CUFADE por la invitación al viaje y por asistir. Quiero empezar diciendo que normalmente cuando te invitan a un congreso te esperas que sea una sala de universidad con unas 30 personas mirándote con cara aburrida, entonces cuando hemos llegado ya aquí y hemos visto este auditorio ha sido bastante impresionante. Teníamos preparada la charla de otra manera, con una mesa, unos papeles que puedes consultar, pero bueno, vamos a intentar un poco improvisar la presentación. Si funciona. Ahora. Bien, me viene muy a cuento que la presentación previa ha sido problematizar los cuidados como un derecho humano que nos está garantizando en el Estado español, porque el trabajo que yo he hecho en el libro Maricas Malas parte básicamente de aquí, del hecho de que a diferencia de otros derechos humanos que a lo largo y ancho del mundo son garantizados por los Estados, cuando hablamos de cuidado el Estado se desentiende de este derecho humano y lo delega normalmente en las familias. Las familias tradicionalmente quizá hayan podido cumplir este rol de cuidados hacia personas dependientes, hacia personas vulnerables, pero lo cierto es que olvidamos que hay muchísimas personas que no cuentan con una estructura como la familia que deba o pueda cuidar de ellas, ¿no? Cuando hablamos de estas personas, por lo general colectivos minorizados, nadie está cuidando de ellas. Es por esto que yo siempre me pregunto quién cuida de las incuidables. Las incuidables son para mí esas personas que no tienen una familia que cuide de ellas o que tienen una familia mucho peor que mal cuida de ellas o que las violenta, lo cual pasa más a menudo de lo que creemos. Personas de las que también se desentiende, por supuesto, el Estado y se desentiende la empresa. Esto yo lo problematicé en una serie de charlas en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, que también se hizo en el Reina Sofía, que se llamaban Abolición de la Familia, y he estado también dando una vuelta por la península explicando un poco cuál es esta perspectiva abolicionista de la familia. Y claro, es una cosa que suena como muy fuerte, muy violenta al principio, ¿no? Y en los diferentes medios de comunicación a los que he ido, pues siempre hay un momento como de incomodidad en que en medio de la entrevista se baja un poco el tono y la marcha y te dicen: pero Cristo, cuando hablas de abolir la familia, ¿quieres matar a tu abuela? Nada más lejos de la realidad. Mi abuela fue una mujer migrante que se tuvo que ir a Bélgica durante la posguerra porque aquí se pasaba hambre y llegó a un país donde para acceder a la plena ciudadanía les exigían normalmente a los hombres que trabajaran entre 3 y 5 años forzosamente en las minas del país y a sus mujeres les exigían que paralelamente trabajaran cuidando de las clases medias y altas belgas, ¿no? Es bastante curioso, ¿no?, que la imposición para acceder a la ciudadanía sea precisamente la obligación de cuidar de un tercero que además ni siquiera es familia tuya. Mi abuela tuvo 5 hijos, los quiere a todos mucho, pero los tuvo porque las políticas sociales y de ayuda del Estado belga estaban ligadas al hecho de ser una familia numerosa, al hecho de producir muchísima clase trabajadora para que siga trabajando en la siguiente generación. Como decía, mi abuela quiere a sus 5 hijos muchos, pero mi abuela tiene 89 años y se ha pasado su vida cuidando. Y cuando a mi abuela le preguntamos qué te hubiera gustado hacer en esta vida que no has hecho, lo que nos dice es: me hubiera gustado despertarme un solo día y que la primera persona en la que pienso sea yo misma, porque siempre ha tenido que pensar en otras. Igual que esto le ocurre a mi abuela, como podéis ver, esto no va a ser una charla de romantizar los cuidados, que tienen cosas muy bellas, muy bonitas y son un derecho, pero también hemos de poder hablar de las cosas malas que contempla que se te imponga cuidar y obligar a cuidar de otras. Yo, mi aproximación o mi campo académico son los estudios queer, mi aproximación con los cuidados es meramente personal. Mi madre tuvo una enfermedad dependiente hasta la fecha en que falleció y siendo 3 hijos que somos disidentes sexuales de alguna manera u otra y mi madre siendo una mujer migrante soltera, os he de decir que los cuidados por parte del Estado eran un cuadro. Por explicaros un poco cómo funciona la familia como institución violenta cuando se supone que ha de cuidar, me gusta mucho empezar con la anécdota de esta obra de teatro. Es el ventilador de arte, es el ventilador de John Boscovich. Era un activista LGTBI, un activista gay de los Estados Unidos durante la época de los 80 y 90, cuando hubo una gran epidemia en el mundo de la que nadie cuidó durante mucho tiempo, que fue el VIH-Sida, de la cual los estados se desentendieron y las familias y empresas obviamente tampoco tenían mucho que hacer. Aunque aquí no
no está en movimiento, os describo. La obra es un ventilador que está dentro de un marco de plexiglas. El ventilador está encendido y gira, y el marco de plexiglas tiene unos pequeños agujeros. De manera que cuando el espectador se pone delante de la obra, puede recibir el aire del ventilador, pero no puede tocar el ventilador, no puede acceder a él, no puede apagarlo, no puede encenderlo, no puede interaccionar. Esto era para Jon Boscovich una obra que refleja el recuerdo de su pareja que murió por complicaciones de VIH y SIDA. ¿Por qué? Porque Jon Boscovich y su pareja vivieron juntos 20 años y ambas familias de ambos eran familias LGTBI-fóbicas, que no querían saber de ellos, que no querían cuidar de ellos, que los expulsaron. Pero el piso donde residían ambos era propiedad de la familia del marido de Boscovich, bueno, de la pareja de Boscovich, porque obviamente no se podían casar en el 89. Cuando Boscovich regresa del funeral de su esposo y abre el piso en el que ambos habían vivido durante los últimos 15 años, que era propiedad de sus suegros, lo que se encuentra es el piso completamente vacío, una orden de desahucio para que deje el piso, y lo único que habían dejado en el piso era un ventilador que tenían los dos viejo en un rincón. Esto es una muestra de cómo cuando la familia se supone que debería haber cuidado de Stephen Gerabino, la pareja de Jon Boscovich, no estuvo allí porque era una familia LGTBI-fóbica y serófoba que odiaba a su propio hijo, y a la hora de reconocer a la persona que había cuidado de su hijo en lugar de ellos durante 20 años, se la desahució de casa y lo único que se le dejó fue un ventilador. Igual que esto nos ocurre mucho a las personas LGTBI, y de hecho hay datos en el Estado español que dicen que 4 de cada 10 personas en situación de sinhogarismo son personas LGTBI, lo cual es una salvajada, pero tiene que ver con que la familia que debe cuidar de ti te expulsa de casa cuando sales del armario. Ocurre también con las mujeres, ¿no? Que les decimos que la familia va a ser el espacio de cuidado para ellas, pero lo cierto es que en esa familia solo son personas cuidadoras, pero nunca son personas cuidables. Y está ese dato que podéis, salió un artículo hace poco que habla de cómo cuando una mujer es diagnosticada con cáncer, en 9 de cada 10 ocasiones su marido la abandona. En cambio, cuando un hombre es diagnosticado con cáncer, en el 10 por 10 de las ocasiones la mujer se queda a cuidar de él, ¿no? Esto sería un ejemplo. Pasa también con las personas migrantes, ¿no? Que muchas veces dejan a su familia en el lugar de origen y vienen aquí al Estado español o a la Europa fortaleza y no tienen una familia que cuide de ellas, simplemente no existe físicamente. O pasa con las personas discapacitadas que tienen negada la agencia por parte de su familia. Personas discapacitadas cuyas familias toman decisiones por ellas porque las tratan como si fueran menores de edad hasta el día en que fallecen. Estos son 4 ejemplos que desarrollaré a continuación: mujeres, personas LGTBI, inmigrantes y discapacitadas, de personas para las que la familia, que se supone que ha de ser el espacio de cuidados o que el Estado nos ha dicho que debe cuidar de nosotras, simplemente no funciona. Como esto no me lo he inventado yo, quiero citar muy brevemente un poco la historia del abolicionismo de la familia o de la crítica teórica a la familia. En primer lugar, hay una persona que se sorprende mucho cuando la cito porque es Friedrich Engels, el padre del comunismo, junto con Karl Marx. Pero es que Friedrich Engels tiene un texto maravilloso que es El origen de la propiedad privada y de la familia, donde explica que la familia es un invento del siglo XIX, no es algo natural, no es algo que se venga dando desde siempre, sino que es algo que responde a las necesidades del capitalismo y de la revolución industrial que se da en los siglos XVIII y XIX. Como en las fábricas están llenas de hombres que trabajan 10, 12, 14 horas seguidas, el capitalismo necesita que cuando esos hombres regresen a casa, rotos, cansados, exhaustos de trabajar, haya alguien que cuide de ellos, los repare durante la noche, les dé de comer, les haga dormir bien y al día siguiente puedan volver a trabajar a pleno rendimiento en la fábrica, ¿no? Básicamente lo que teorizó Engels es que los cuidados en el marco de la familia son un invento capitalista para que el capitalismo pueda seguir perpetuándose. En segundo lugar, tenemos a Foucault, un señor que problematizó desde la crítica cultural el marxismo y es famoso por muchas cosas, como hablarnos del panóptico o de las prisiones como lugares que mutilan y disciplinan a la población. Pero para Foucault, o el colegio, ¿no? Hablaba siempre del colegio como una prisión en la cual los niños y niñas son diseñados para encajar en el sistema futuro y se les coartan todas sus libertades hasta que sean trabajadoras y trabajadores perfectos que perpetúan el estado del bienestar. Y para Foucault la familia era también una prisión en la que nos aseguramos, y esto a mí me interesa mucho por mi enfoque de estudios queer, de que los niños y niñas no solo sean trabajadores perfectos, sino de que sean trabajadores perfectos y heterosexuales, porque la mayor fábrica del capitalismo no son ni las fábricas de coches, ni las fábricas de microondas, ni las fábricas de bolígrafos. La mayor fábrica del capitalismo es la familia, que
produce el principal producto capitalista, la siguiente generación de trabajadores y trabajadoras que van a ser explotadas. Y para eso es requisito fundamental ser heterosexual, porque la gente torcida, así un poco dicharacha como yo, pues no nos reproducimos. Después tendríamos a Silvia Federici, que hizo una cosa un poco importante, que fue decirles a Engels y a Foucault: vuestro análisis está de PM, pero oye, se os ha olvidado mencionar que estas personas que están en casa criando a las siguientes generaciones heterosexuales y reparando por la noche a los hombres para que puedan ser funcionales en la fábrica son mujeres. Y efectivamente en el 99,9% de los casos lo son. En el caso concreto de mi madre, si no la cuida una mujer, seguramente es porque los 3 hermanos somos hombres. Y aún así, mi madre prefería que le cambiara los pañales yo, porque de los 3 era el mariquita. Silvia Federici no solo diría que la familia es problemática y es violenta, sino que además sería quien teorizó que los cuidados son un trabajo feminizado, que no están remunerados, que no están reconocidos y básicamente todo aquello que ya ha explicado mi compañera muchísimo mejor que yo. Y por último tendríamos a Rita Segato. Están los 4 en blanco y negro, no porque los 4 hayan fallecido, de hecho Federici y Segato están vivas, pero parece que en blanco y negro tienen como más seriedad, más empaque. Segato nos diría un paso más, le daría una última vuelta de tuerca a los cuidados feminizados. Y es que si bien las mujeres eran las que estaban condenadas a cuidar en el hogar, en Occidente es cierto que se accedió al mercado, las mujeres accedieron mayoritariamente al mercado laboral en las últimas décadas y estas mujeres han sido sustituidas por otras mujeres, ¿no? Por mujeres que vienen generalmente desde el sur global, mujeres migrantes. Es lo que ella llama cadenas globales de cuidados. Para que lo entendáis, hablamos, bueno, aquí seguramente estáis al tanto, hablamos de una política prácticamente colonial, aunque estemos en 2024, porque si os dais cuenta, las mujeres que asumen los cuidados de las mujeres blancas en España vienen de América Latina y Filipinas, en Reino Unido vienen del sudeste asiático y en Francia vienen del África subsahariana. Es decir, es una relación extractivista, metrópolis-colonia, absolutamente en 2024. Y cuando llegan aquí, especialmente las que están en régimen de interinaje, viven en un régimen de esclavitud que supuestamente se había abolido hace ya 2 siglos. Ahora voy a proceder a explicaros un poco cuáles son las categorías incuidables. Dicho esto, sobre las mujeres que viven en régimen de interinaje y que muchas veces cobran en B o que tienen un contrato de media jornada pero viven las 24 horas, 6 días a la semana y tienen un día libre en casa de las personas de las que cuidan. En Barcelona se acumulan mucho por la zona de la Diagonal Alta, es una cuestión de clase. En Madrid se acumulan mucho por los pueblos del oeste. Y, por ejemplo, en Valencia, en estos días de la Dana, es gente que que vive en el sur y en el oeste de la ciudad, pero trabaja en el norte. Casualmente, la Dana se ha llevado por delante los pueblos donde estas personas viven y ha dejado intactos los pueblos donde estas personas trabajan. Y esto no es casual. Esto es que también se nos obliga a vivir en los lugares con mayor riesgo a las personas trabajadoras y muy particularmente a las personas cuidadoras. Dicho esto, las primeras incuidables para mí serían las mujeres. ¿Por qué a las mujeres les ha fallado la familia? Pues como ya decía, porque son conceptualizadas toda su vida como cuidadoras, pero nunca como cuidables. Disculpad que con el aire acondicionado del hotel tengo la garganta un poco fastidiada. Según el INE, el 40% de las mujeres que no han tenido hijos viven solas a partir de los 65 años, el 26% de las que sí los han tenido viven solas también a partir de los 65 años. Esto se agudiza en lugares hiperurbanos, por ejemplo en Barcelona, 8 de cada 10 personas que viven solas son mujeres. Y cada mes se encuentra una media de entre 2 y 3 personas que han fallecido en sus domicilios, que nadie ha sabido que habían fallecido porque vivían en absoluta soledad y prácticamente en el 100% de casos son mujeres. A estas mujeres se les prometió que el matrimonio iba a proporcionarles los cuidados. Se les prometió que si cuidaban de sus hijos cuidarían de ellas. Pues esto no siempre es así. Y desgraciadamente, no solo la familia es un lugar de violencia, donde por ejemplo se dan 8 de cada 10 agresiones sexuales en el núcleo familiar, sino que la familia es también el lugar en el que crece una epidemia silenciosa, que es la epidemia de la soledad, que nos está afectando cada vez en mayor medida.
Las personas migradas y los cuidados. Normalmente cuando hablamos de personas migrantes se ilustra con imágenes de Melilla o con imágenes de porcentajes de delitos o con imágenes de porcentajes de procedencia. A mí me gusta poner la evolución de afiliados extranjeros a la Seguridad Social. Porque actualmente hay 2,5 millones de afiliados a la Seguridad Social que no han nacido en el Estado español. Estos son 2,5 millones de aportaciones netas a la Seguridad Social de personas que en muchísimas ocasiones aportan tantos impuestos como las demás, pero no son usuarias de los servicios que presta el Estado, porque no los conocen, porque no han crecido aquí, no han sido educados en qué prestaciones ofrece el Estado español, o simplemente porque tienen miedo de que si van a pedir estos servicios serán tratados desde el racismo o desde la exclusión social, ¿no? Las personas migradas ¿les falla la privatización de los cuidados en la familia? Pues básicamente porque en muchas ocasiones su familia está al otro lado del Atlántico y lo que hacen es venir aquí para trabajar y enviarles remesas. O en otras ocasiones, como suele ocurrir mucho con migrantes LGTBI, porque han huido de su país por una situación de LGTBI-fobia en la que está envuelta su propia familia, ¿no? Y vienen aquí huyendo de la institución familiar. Por cierto, 6 de cada 10 peticiones de asilo denegadas al Estado español el último año eran precisamente por LGTBI-fobia. Esto quiere decir que el Estado español decidió no dar asilo a 6 personas que huían de una familia LGTBI-fóbica en su lugar de origen. Por este motivo, las personas migrantes que acostumbran a vivir en pueblos trabajadores como los del sur de Valencia que han sido inundados y que, por cierto, no tenemos método de saber cuántas han desaparecido porque no las reclama nadie, porque no hay una familia, pues eso, son excluidas de los procesos de cuidados. Las personas discapacitadas y los cuidados. Yo aquí he puesto 3 libros que me interesan mucho porque, bueno, ya sabéis que mi enfoque es desde las teorías queer, entonces han surgido últimamente las teorías CRIP, que lo que hacen es poner a conversar las necesidades, derechos y violencias de personas queer y de personas discapacitadas, partiendo, como os decía antes, como bien explicaba Foucault, las personas LGTBIQ no somos personas productivas porque no nos reproducimos y tenemos a la siguiente generación de trabajadores y trabajadoras. Y como bien sabréis muchas aquí, las personas discapacitadas que se han llegado incluso a esterilizar en la historia reciente de Europa tampoco son concebidas como productivas porque ni pueden trabajar ni pueden reproducir la siguiente generación de trabajadores y trabajadoras. Para las personas discapacitadas puede ser tremendísimamente violenta la familia tradicional porque las incapacita más allá de su discapacidad. Las trata como niños y niñas, no les permiten tener agencia. Un ejemplo que me parece curioso y que me contaban algunas compañeras que trabajan en residencias es que cuando tienen pacientes discapacitados hay 2 enfoques sobre su sexualidad. Uno de los enfoques es impedírsela, negársela completamente, no permitirles ni masturbarse. No, esto es la negación de la agencia más absoluta, porque qué más da que seas discapacitado o no, si estás en tu habitación deberías poder proporcionarte placer a ti mismo. Pero se les niega. En el extremo opuesto está el afirmar que tienen derecho al sexo, ¿no? Pero entonces el sexo que se les proporciona es siempre heterosexual. Ni siquiera se concibe que una persona discapacitada pueda desear a alguien de su mismo sexo o pueda manifestar alguna disidencia sexual. Hay un pasaje muy bonito del libro Lectura Fácil de Cristina Morales en la que a una de las protagonistas se la quiere incapacitar porque siendo discapacitada ha sido encontrada teniendo sexo en un baño con otro compañero, ¿no? Con otro compañero discapacitado. Y desde la asociación del tercer sector que ayuda a esta chica se entiende que aquello es sí o sí una violación porque ella es una mujer discapacitada y por tanto no puede desear, ¿no? Y esta protagonista llora y tiene una escena en la que dice ¿por qué no tengo derecho a estar enamorada? ¿Por qué no tengo derecho a desear a este hombre? No ha sido una violación, soy discapacitada pero no tonta, ¿no? Es lo que concluye ella. Y por último, obviamente, tengo que hablar de mi libro, ¿no? Que para eso me he metido este viaje. Y serían las personas LGTBI y los cuidados. Como bien os explicaba al principio, la familia muchas veces nos excluye directamente por el mero hecho de ser personas LGTBI y eso nos impide acceder a los cuidados que según el Estado debería proporcionarnos. Aquí en la imagen he querido poner a Silvia Rivera y Marsha P. Johnson, que son famosísimas porque todo el mundo ha debatido largo y tendido sobre tiraron o no tiraron el primer adoquín en Stonewall, el 28 de junio de 1968, el día en que normalmente se celebran los orgullos LGTBI a lo ancho y largo del mundo.
Lo cierto es que ese adoquín ni siquiera se sabe si existió jamás. Es una leyenda y está bien que exista porque también los heteros tenéis vuestras leyendas y os contáis vuestros cuentos. Lo que sí que está certificado es que Marsa y Silvia fundaron STAR, una asociación para dar hogar a menores LGTBI que habían sido expulsados de sus casas. Y como este congreso se llama Otras formas de cuidar son posibles, no quiero hacer solo un relato de violencias y quiero hablar también de que otras formas de cuidar son posibles. Marsa y Silvia lo que hacían eran ocupar pisos en Brooklyn que cedían sus habitaciones a personas LGTBI menores de edad que habían sido expulsadas de sus propios hogares. Esto hoy en día lo llamaríamos un sindicato de inquilinas, que está muy de moda ahora que vivimos una crisis de vivienda que nos afecta incluso a las personas blancas que tenemos un sueldo con el que llegar a final de mes y yo la verdad es que, como decía bien el presentador, cada mes me cuesta más llegar hasta el final de mes. Aquí vemos una política antiquísima de los años 60 de vivienda, una política de cooperación y de convivir todas y de cuidar unas de otras, aunque no seamos familia, de cuidar unas de otras al margen del Estado, al margen del sistema familiar, al margen de las instituciones y sobre todo de las empresas, ¿no? Porque recordemos, desde el primer punto en que he citado a Engels, de que aquí una de las grandes problemáticas es que las empresas necesitan que alguien cuide de nosotras para poder seguir explotándonos. Por ir concluyendo, un poco mi planteamiento político es que las empresas necesitan que se hagan los cuidados para que podamos seguir produciendo una plusvalía para quienes nos explotan. El Estado decide que no asume esos cuidados y que los delega en las familias, y las familias en muchísimas ocasiones no son el mejor lugar para que nadie cuide de ti, sino el lugar del que te gustaría salir por patas. Volviendo a Bošković y Eravino, 3 años después de ser desahuciado de su casa, Bošković, por supuesto, cayó en una situación de precarización absoluta. Imaginaros, él también era diagnosticado seropositivo, era un artista cuyas obras se estaban cancelando en todas partes por el odio que había hacia las personas seropositivas. Se había quedado sin casa, os recuerdo, porque le había expulsado su familia, pero aún así pues, seguía siendo una voz que se oía bastante, una voz con bastante autoridad dentro de lo que aún era la crisis del VIH-Sida, puesto que aún no se habían descubierto los antirretrovirales. 3 años después se anuncia tristemente que el estado de Bošković también es terminal, que seguramente fallecerá en 1 o 2 meses también de VIH-Sida, como había hecho su compañero 3 meses antes. Y como os digo, él era famoso y en una de esas intervenciones que tenía en una tertulia, un senador republicano le dijo: Bošković, vas a morir porque tu promiscuidad te ha condenado. Bošković, muy ágil y muy... Como somos las maricas que cuando nos dan un micrófono llevamos tanto tiempo calladas, pues nos da tiempo a decir todo lo que tenemos mucha rabia y muchas ganas de decir desde hace tiempo, le dijo: estás muy equivocado, mi promiscuidad me ha salvado. Porque en estos 3 años, desde que me echaron de aquella casa, quien ha cuidado de mí no ha sido el Estado, no han sido los senadores republicanos ni los senadores demócratas. Quien ha cuidado de mí no han sido las instituciones, ni el tercer sector, ni la policía, ni las enfermeras, ni los hospitales. Quien ha cuidado de mí ha sido una red de maricones, de bolleras y de personas trans en su mayor parte personas racializadas, porque recordemos que era de un barrio de Brooklyn donde habitan muchísimas personas migrantes de origen latinoamericano, de origen afroamericano, y son ellas quienes me han dado hogar, quienes me han dado comida y quienes han cuidado de mí mientras no podía cuidar de mí mismo, porque yo llegué exhausto a cuidar de otros. Y no solo eso, hemos de decir también que quien cuidó de las personas, sobre todo de los hombres gays y bisexuales y de las mujeres trans durante la epidemia del VIH-Sida, de la que se desentendieron los estados, las empresas y las familias, quien más cuidó fueron las lesbianas. Y no sé si sabéis que por eso se dice LGBT y la L va primero. Porque fueron nuevamente todas esas mujeres, como señaló Federici, como señala Rita Segato, quienes decidieron que si fallaba la familia, fallaba el Estado y fallaban las empresas, ellas tenían la experiencia, tenían el conocimiento colectivo, habían heredado el aprendizaje y la cultura, como decían esta mañana, para saber qué hacer en una situación de crisis absoluta en que la muerte era inminente. Por tanto, otras formas de cuidar son posibles, podemos superar la familia y podemos cuidarnos unas de otras mucho mejor de lo que lo estamos haciendo.